generosidad. Bendito Dios, nuestra bendición. Te pido, Padre mío, nuevamente, Señor, que te dice, Padre mío, a todos los que pudieron ofrendar, Padre, y a los que no pudieron también, Señor, te pido la bendición por el bendito Dios. Gracias, Padre mío, Señor Jesús, por este hermoso día que nos has dado, presencia, Señor, en tu casita de oración, Señor. Haciendo todo lo que podamos hacer, solamente alabando y bendiciendo, glorificando tu bello amor, nombre, Señor. Gracias, Padre mío, Señor Jesús, por toda tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, Señor Jesús. Para ti, mi Señor, te da toda honra y gloria, y para nosotros tu más infinita misericordia. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga a mi hermana Martita. Bueno, vamos a recibir con toda la honra y toda la gloria a nuestro obispo Abacú, que nos trae el mensaje con ritmo con gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor la bendiga. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, agradecido al Señor de estar aquí en la iglesia Lampa Zorrillo, junto al pastor Benjamín, su esposa, el pastor Andrea, y los fieles que a mitad de semana se citan con el Señor en su casa. Es entendible que a veces por razón del trabajo muchos hermanos no pueden llegar en la semana, pero bienaventurados los que pueden estar aquí. Me siento honrado de verles. Siempre son agradados estar aquí en esta iglesia porque esta iglesia, como dicen los caribeños, tiene candela, ¿cierto? Porque hay una iglesia donde usted va, dan ganas de traer un cajón y quedarse adentro. Son más fones que el día lunes para cantar. Pero no, ustedes son encendidos, ¿cierto? Que cuando el Señor esté mañana en el cielo, algunos los va a poner en el cole, ¿cierto? ¿Les gustaría, no? Porque por ahí una vez me tocó con un hermano y le dijo, bueno, por último, yo quiero ir al cielo a barrer las calles, por último. No, pues hermanito, en el cielo no va a haber nada inmundo, así que no hay nada que barrer allá. El Señor no quiere barrer en el cielo, calles de oro, ¿para qué queremos barrer allá? Si usted va a ir al cielo es porque va a tener un lugar de honra allá. Sentado, sintiendo los el latido del corazón del Maestro. Juan dice que escribe en su evangelio y dice que tenía ese privilegio de sentir el latir del corazón del Maestro. Hay que estar muy cerca de alguien para oír el corazón. Creo que con aquellos que tienen intimidad solamente siempre latido. No me diga que siempre latido la mascota, porque esa cuestión no sirve. Si usted siente el latido de la mascota no le va a dar ninguna esperanza. Y de los seres cercanos que están cerca de nosotros. El motivo de mi presencia aquí es, por supuesto, compartir la palabra del Señor con ustedes y también dentro del mensaje enfatizar un poco el día del pastor y de la familia pastoral, que es el día domingo 13 de agosto. Falta poco tiempo, esa es una fecha que está agendada desde el principio de año en cada una de nuestras iglesias, así que dentro de la palabra vamos a hablar de eso. El tema es triunfantes. Triunfo en Cristo, de eso vamos a hablar. De eso es la palabra del Señor nos va a hablar de nuestra Padre. Primero solicitando esta iglesia, y mañana estoy en la iglesia del pastor Pedro Manosata en La Reja, el domingo de la iglesia del pastor Benjamín en Davi, y ahí ya estoy recorriendo hasta el día 6 de agosto todas nuestras iglesias de la región metropolitana. El 10, si Dios permite, ya viajamos a Paraguay hasta el 29. Ya para la vuelta quedaría la visita a la zona sur, porque también tenemos nuestras iglesias en la zona sur del país, y un contacto que tenemos en el hospicio. El Señor sabrá proveer porque la obra es de Él. ¿Cierto? De primera nosotros los que estamos al servicio del Señor nos preocupamos, pero basta con que le digamos, Señor, ven aquí, y el Señor se encarga de abrir puertas y medios de bendición. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ir al texto que vamos a usar como base en esta tarde, porque es temprano, pero vamos a ver la hora del té, la hora de tomar oncecita. Son 10 para las 9. Algunos cenan. ¿Quién tiene el hábito de cenar? Yo tomo, miren, desayuno, medio desayuno, pero no llega mareado al almuerzo, merienda, así que por ahí cae algo. 11, cena, como el 30 cortarse con el cuerpo vacío.
Y nos encima de la noche el Señor me da un banquete mientras sueño, o sea, estamos bien alimentados espiritualmente también, ¿cierto? ¿Cuántas veces has soñado con el Señor esta semana? A ver. Claro, algunos sueñan con puro diablo y demonio en la semana. Y usted cristiano tiene que soñar cosas cristianas también. Y esta palabra a usted le va a dar ánimo, fortaleza, de que el triunfo que Cristo nos promete está garantizado en su persona, en la persona de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, mientras usted lo encuentra puede ir poniéndose de pie. Ya me dio calor antes de tiempo, ya mira, Póngase de pie y busca segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Vamos a dar lectura al capítulo 2 y al versículo número 14. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la letra. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Más gracias a Dios. Otras de sus versiones dicen más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tome su asiento, amén. Tome su asiento. Mire, de una lectura rápida de este texto usted se enteró que Jesús usa perfume. ¿Le gustaría usar el perfume de Jesucristo? ¿Ah? No es como estas porquerías que nos ponemos solo en el periódico que se van a las 2 horas, no, es perfume eterno. Y otra rápida lectura de este texto nos damos cuenta de que dice que nos lleva siempre al triunfo, y ahí ya empezamos a tener un poco de problema porque nos acordamos de nuestros fracasos del mes. Todos tenemos esto de que evaluamos nuestra vida espiritual. Durante el mes, durante la semana, sin duda tenemos fracasos. Otros más, otros menos, pero situaciones y circunstancias que muchas veces nos entristecen. No quiero tomar este momento y esta ocasión para hacerlo, pero usted, en lo más íntimo de su corazón, sabe que hay situaciones que no necesariamente pueden llamarse triunfo. ¿Qué es lo contrario al triunfo? El fracaso, la derrota. Y cuando uno vive en fracasado o en derrota, viene el menoscabo. Viene esa cuestión de que anda apresurado, anda muy mal, anda frustrado. Es una cadena de cosas que se van sucediendo en la vida del creyente cuando hay fracaso o derrota. Pero aquí Cristo nos habla del triunfo. Es una sensación tan rica, tan placentera, cuando Dios te da la victoria en alguna situación o en alguna circunstancia. Es una cuestión que cuando Dios te da el triunfo, uno lo quiere decir, no lo puede esconder, lo quiere comentar, lo quiere decir. Sea triunfo en el área personal, en el área íntima, en el área familiar, en el área que sea, Dios habla del triunfo a través de Cristo, que es lo que vamos a hablar en esta palabra, que te va a traer como reflexión en esta hora, porque sin duda necesitamos tener triunfo en nuestra vida cristiana. Cierto que frustra y agota ver hermanos que siempre andan derrotados. Usted quiere echarle tan a esos hermanos, no quiere ver cómo son insectos que se le meten por la cama, por la despensa. Esas cuestiones no son mascotas, usted los quiere eliminar. Y hay hermanos así, hablamos de confianza, ya que hay pocos. Esos hermanos que andan todo el día derrotados, usted ya no los quiere ver, ¿no? Porque todo el día, hermano, por favor, de dormir, que el diablo lo anda pidiendo a lava. Parece que son uña y carne con el diablo, todo el día con problemas. Y a veces nosotros los pastores, los líderes, la diferencia de la oveja, y que la oveja siempre anda contando su derrota, los pastores no pueden hacerlo. ¿Se imagina un pastor todo el día contando derrotas? Todos los días, todos los cultos, todas las semanas, usted dice, mejor cambiamos al pastor, ¿cierto? El pastor está para dar ánimo, para dar vigor a la gente. Aunque el pastor esté derrotado, y eso usted ahora lo va a saber, está llamado a dar ánimo. Muchas veces yo en mi vida he estado derrotado, pero me he parado aquí a dar ánimo. Y te dirá, pero pastores, somos hipocresía. No, no es hipocresía, porque la victoria está en Cristo. Nunca uno se apoya en el hombre. Usted dirá, pastor, ¿cómo puedo hablar de sanidad si estoy enfermo? Usted tiene que hablar de sanidad aunque esté enfermo.
Aunque usted tenga unas pelusas en el bolsillo, usted tiene que hablar que Dios provee. Si usted espera a tener un lingote de oro y después decir que Dios provee, así no vale. Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando una persona quiere andar comprometida con las cosas de Dios, el triunfo lo tiene asegurado en Cristo, no en los médicos personales. Entonces hay mucha gente que quiere tener triunfo en la vida cristiana en base a sus expectativas. Por eso hay mucha gente que, yo no estoy en contra del estudio, sobre todo de los ministros y los líderes, deben estudiar y deben capacitarse. Pero hay mucha gente que está estudiando y capacitándose para tener seguridad y púlpito. No es así, hermano. Usted debe estudiar y capacitarse para dar un mejor servicio a la obra del Señor. Nunca para querer tener una estabilidad dentro del pueblo de Dios y del rebaño. Dice el versículo 15 del capítulo 2 que estamos leyendo, dice, más a Dios gracias. Esa palabra como que se ha eliminado del pueblo evangélico. Darle gracias a Dios. Esa cuestión del cristiano ingrato hoy día está de moda. Cuando usted va a un restaurante, no sé si usted tiene la oportunidad de ir, pero yo paso de restaurante en restaurante, por eso estoy engordando. Ya que tanto que me preguntan, estoy todo el gallo, no es pura ropa. Cuando usted va a un restaurante, usted no le da la gracia al tipo que le sirve el plato. Usted le tira una moneda, ¿cierto? Se da lujo de tirar una moneda, al 10% te cobran, tenemos esos canales ahora. Te cobran el 10%, ¿no? En la realidad te cobran el 10%, no te guste o no te lo ponen en la boleta. Bueno, el tema es que tú no le das las gracias, porque ellos están cobrando por lo que te dan. Usted no le dice muchas gracias, no va a la cocina y a los que pelaron las papitas, a los que hicieron, no, usted simplemente se va y se va a su casa, usted comió. Bueno, el tema es que mucha gente con esa actitud en la iglesia. Dios les viste, les sana, los acucuran, los amorona, los embelleza, uno más que otros que necesitan la mano de Dios en esa área, ¿cierto? Pero después los tipos se van y como si estuviesen en un restaurante de la fe. Aleluya. Y no dan las gracias. Esa es la ingratitud. Y Pablo habla a la iglesia de Corintio, dice, a Dios gracias. La gratitud hoy día es muy común en el pueblo evangélico. Yo, en mi perspectiva pastoral, mientras más la gente tiene, más ingrata se vuelve. Yo he conocido casos de hermanos que eran muy humildes. Humildes, no te hablo de la condición económica. No, cuando hablamos de humildad te hablo de la postura del corazón. Porque Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Eso es lo que Dios busca a la gente. Pobreza espiritual, carencia, que tú digas, Señor, yo necesito de ti. El día que se te meta la altanería, la jactancia y el orgullo, ya no tienes pobreza de espíritu y eso te va a alejarte de Dios. Hay mucha gente ingrata. Y usted debe examinar su corazón para decir, Señor, yo no quiero ser un hijo ingrato. Todos los días hacer esto. Usted respira por cortesía de Dios. Yo a veces pienso, el otro día, ayer iba al amigo y escuchaba mi corazón, se me taparon los oídos y escuché el corazón, porque tenemos corazón, algunos piensan que no tienen corazón. Sí, es cosa de que se te tape el oído y tú escuchas los latidos de tu propio corazón y yo decía, pero ¿por qué esta cuestión no se para de repente? O sea, todo el día trabaja, todo el día, y yo decía, Dios me permite de ti. Y Dios tranquilamente puede taparme las válvulas del corazón, que tiene un par de válvulas que ligan la sangre por todo el cuerpo y hasta ahí llegan mis planes. Pero decía, si tú me permites vivir, tiene que haber algo que yo pueda dar y simplemente esta palabra venía a mi corazón. Gracias. Esa gratitud de decir, gracias Señor por dejarme vivir. Ahora hay mucha gente ingrata, como les digo, muy mal agradecida porque se quejan de la condición en la que viven. Bueno, y su texto, más a Dios gracias, el cual, se refiere a Dios, nos lleva siempre el triunfo. Siempre la vida del cristiano se rige por donde Dios lo lleve, ¿cierto? En el pueblo cristiano, en el pueblo evangélico, sobre todo en el pueblo pentecostal, en la agenda evangélica está esa frase que ya no se usa mucho, pero en buenas veces la suelen usar. ¿Cómo está, hermano? Caminando, dice. Caminando en la fe. Estoy siguiendo las pisadas del maestro. Como el viejo patriarca Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero ya los cristianos, estos nenes no quieren caminar. No quieren esa cuestión de peregrinar en las cosas de Dios. Quieren que Dios los teletransporte de un lugar a otro, sin vivir procesos. Si quieren saltar las etapas. Es más, a veces nosotros decimos, Señor, del pronto llévanos, sácanos de aquí.
No, hermano, si Dios va a venir, es un hecho, Él lo prometió. Pero no porque Él venga y su venida sea inminente, quiere decir que nos vamos a saltar los procesos que Él quiere que vivamos. Y esa frase entra en este texto donde dice, el cual nos lleva. Cristo lleva a los creyentes. ¿A qué dice? Siempre el triunfo. Y esa palabra siempre como que no calza con nuestra realidad. Porque usted y yo sabemos que no siempre tenemos triunfo. Para no hablar de usted, yo le podría hablar de los de fracaso. Bueno, espantoso, metió la pata muchas veces. Aunque muchas veces los que hemos nacido en el Evangelio, decimos que hemos nacido en cuna de oro, pero en realidad nuestros fracasos se amontonan delante de Dios. Ningún ser humano puede justificarse delante de Dios, eso está clarísimo. Pero el texto dice que nos lleva siempre, está marcado en el libro de los Marcos, mucho dice, nos lleva siempre el triunfo. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿en qué parte me perdí? Si el texto dice que nos lleva siempre el triunfo, ¿por qué fracasamos? Porque muchas veces nos viene y nos asalta la duda, la incertidumbre. Y aquellas cosas, sin duda, usted sin ser un sabio o un erudito en las cosas bíblicas, sabe que hace peligrar la victoria del creyente. No solamente el pecado descarado, sino aquellas cosas sutiles de la vida del creyente. Todos batallamos contra el pecado, por lo demás. Nadie se levanta de un día para otro, quiero pecar, no. Pero usted siente las señales del león que les anda rondando. ¿Sabe que el león y los mamíferos, a los niños les enseñan eso en la escuela? A diferencia de que si usted se saca los zapatos, tiene el pie desnudo, todos los mamíferos tienen unas almohadillas en sus patitas, ¿cierto? Son maravillosas almohadillas que Dios les puso a sus animalitos. Y son para precisamente ellos reducir el nivel de presencia entre sus futuros cazadores o presas, o cuando quieren hacer caza a su presa. Esas almohadillas son especiales para eso. Usted nunca escucha cuando el gato se acerca, ¿cierto? Además de que el gato es pillo, se acerca a poquito, los perritos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque sus patitas están adaptadas para eso. ¿Por qué? Por ejemplo, porque la Biblia habla de que Satanás tiene patas de león. Dice que se acerca como león, dice rugiente. El diablo no es un león, pero dice que sus patas son como las de león. Y usted no lo va a sentir cuando se acerca. Porque el diablo tiene unas patas grandes y bien acolchadas, entonces no las sentimos. Eso es lo que el texto intenta decir. Se acerca como león rugiente. Y ese es el tema que muchos cristianos que nosotros no nos hemos dado cuenta que el diablo nos quiere caer el diente. De alguna u otra manera, el área de nuestra vida nos quiere caer el diente. Dice, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús. Me gusta este versículo porque me abre a mí y a usted una puerta de esperanza. Dice que Dios se compromete para llevarnos el triunfo por medio de Cristo. No hay triunfo fuera de Cristo, dice Pablo en otras palabras. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ¿quiere tener triunfo? Acérquese a Cristo. Entonces, cuando sacamos a Cristo de esta fórmula de la iglesia, no puede haber triunfo para la iglesia, ni para el cristiano, ni para el líder, ni para el pastor, ni para nadie. Por eso usted puede juzgar o discernir, que es la raíz correcta de juzgar, fácilmente la vida de muchos cristianos y muchas iglesias, donde dicen que está Cristo, pero en realidad no está. Ellos se van a ir directamente al caso. Dígalo que yo lo dije, se van a ir al caso. Porque Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 15, que Dios nos asegura el triunfo por medio de Cristo. No hay triunfo fuera de Cristo. Entonces, en esas iglesias donde Cristo no está, tienen polera de Cristo, tazones de Cristo, el factor de Cristo, pero Cristo no está ahí. Porque la presencia de Cristo está asegurada en el grupo de creyentes y se reúne, dice, en su nombre. 2 o 3. Jesús, mira, el requerimiento mínimo que Jesús puso. Donde hubiesen 2 o 3, dice, que estuviesen reunidos en mi nombre. O sea, es el nombre de Cristo el que garantiza y certifica el triunfo del cristiano. Dice entonces que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús. Y aquí viene lo increíble. No es simplemente que Dios diga, ok, tú vas a triunfar porque los apóstoles, la línea apostólica de ese tiempo, en el tiempo actual, promete triunfo como quien regala golosina a los niños. Yo me he dado el tiempo de examinar las prédicas y los sermones de mucha gente que por lo demás tienen una labia envidiable, pero los tipos prometen algo irreal.
tú vas a triunfar, y nadie cuestiona la vida espiritual de la gente. No, dice que el texto de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 15, que si Dios promete darnos el tiempo que por medio de Cristo hay un propósito detrás de eso. Y ese propósito está en la siguiente línea. Y por medio de nosotros, una vez que Cristo nos entrega el triunfo, dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Sí, Señor! ¿Sabe que el olor se traduce en otras versiones como fragancia? Quiero poner el ejemplo del perfume. Yo no voy a preguntarle qué perfume usa usted, pero el otro día conversando con mi hermana me explicaba a propósito de que vamos a Paraguay, que también fue, a lo mejor no usó esa loción que había allá, pero la gente que está en las zonas nativas usa limón. Como no hay desodorante, parten un limoncito y lo aplican donde tienen que aplicar. No le voy a preguntar si usó, porque capaz que le dijo a la pastora que no y usó. No voy a meter en problemas. Así es muy común eso allá. Y como no hay para cepillarse los dientes, mastican los tallos de cilantro. Así que andan pasados feria, pero por lo menos no huelen mal. Cada cosa tiene un olor, una fragancia que lo caracteriza. Incluso usted tiene una, ¿sabía? Por más que se bañe en cloro, cada uno de nosotros emite una fragancia, un perfume único. Va a llegar a la casa directo a examinarse. ¿Qué perfume tengo? Pero mira lo que Pablo te habla. Pablo te habla de que una vez que Dios te entrega el triunfo, tú te impregnas del olor o de la fragancia del conocimiento de Cristo. Y donde quiera que tú vayas, ese perfume no es tuyo, no es de tu naturaleza. No son tus ideas, no son tus razonamientos, no son tu parameta, no son nada de eso, sino que estás impregnado de la fragancia del olor de Cristo. Hay perfumes por lo demás exquisitos que valen una millonada. En esta tierra donde la pendejería muchas veces nos absorbe, nunca tal vez la vamos a poner, pero en la gloria vamos al perfume de reyes. Sí, perfume de reyes. El otro día mirando un catálogo de perfumes que usan los príncipes en Europa, hay perfumes que valen, pero cantidades increíbles, no te voy a decir, pero en millones de dólares traducidos a pesos chilenos son cantidades fantásticas, pequeñas lociones. Pero eso en aspectos terrenales, en aspectos humanos. Ese perfume puesto sobre un cadáver no lo va a hacer resucitar. Pero Pablo lo que está diciendo es que cuando el cristiano tiene triunfo en Cristo, el olor del conocimiento da vida. Esa cuestión a la que a nosotros nos debe estremecer el alma. No importa la condición, hermano, de la cual Dios nos haya llamado. Cada uno de nosotros venimos de diferentes familias, diferentes trasfondos. Pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo hemos sido triunfantes, porque todos los días es un triunfo mantenerse en la fe. Considérate una persona que ha triunfado en la fe si el día de hoy te has logrado mantener en pie, a pesar de las derrotas aparentes que tengamos. Si te mantienes fiel y firme, un día más estás en victoria, estás en triunfo. Porque muchos cristianos hoy día con este mensaje distorsionado de que el cristiano tiene que irle todo bien, piensa que tasando su entorno va a tener mejor aceptación delante de Dios, y no es así. Pablo habla de contentamiento, el servir a Dios en cualquier situación y en cualquier circunstancia, que hoy día muchos cristianos no están dispuestos a hacerlo. Ponen su paquete de peticiones y si Dios no les complace lo que ellos dicen, como a los niños cuando les damos pataletas, simplemente no hay cómo hacerlo estar en razón. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros decidamos sin garantías. Y eso es duro, difícil. Hoy día, la generación de cristianos en la cual nosotros nos está tocando vivir, muchos cristianos no están dispuestos a seguir al Señor de esa manera. Yo me encontraba hermano y dice, bueno, si Dios no me sana, no vengo más. Si Dios no hace esto, no vengo más. Otros que son más atrevidos, que yo los he pastoreado y me han dicho, y pastor, no me mire feo porque si no, no vaya a poder ir para la obra. Sí, yo he tenido gente así. Siempre cuento la historia. Hay que ver un poquito que tengo un avance. Del hambre santo dijo una vez, esa cuestión no existe, pero lo inventa llevarlo, hermano.
pastoreando solo años atrás y una hermana, y la misma historia que ustedes, cuando ustedes empezaron con su templito pequeño aquí, la misma historia yo viví. Cuando intentamos ampliarnos, una hermana, no me recuerdo el nombre, Emilia Faundes, la tengo anotada ahí en la lista negra porque se me hace que toma nada. Me dijo, pastor, cuente conmigo. Aleluya, Señor, toca mi corazón, dijo. Aquí tengo 1 millón, dijo. 1 millón, 15 años atrás, 1 millón. Te voy a hacer mi historia corta. Llegó el día que el pastor tiene que ejercer disciplina, porque el pastor que no ejerce disciplina, la oveja le saltará en el lomo. Entonces un día le dije, hermana, no. Y la hermana se levantó y me dijo, ok, usted me corrige, yo retiro mi ofrenda. Y había comprado equipos, me acuerdo, equipos maravillosos. Y yo dije, esta no me la va a dar nadie, hablo cochino, dije yo, como eso se me está sublevando en la oveja, dije yo, encima la oveja solvente, y era mi prueba de fuego. Estaban todas las ovejas expectantes diciendo, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Tendrá sabiduría de Dios o no? Claro, los hermanos interpretaban sabiduría y que no dejaran la bendición, entre comillas, y dije, no, pero Dios no puede ser así. Le dije, no, hermana, yo no le permito lo que ella estaba haciendo. Ah, ok, me dijo, agarró su celular, marcó en menos de 1 minuto, más rápido que un ángel. Había un taxi afuera, subió el tío aquí, me sacó el micrófono delante de los hermanos, subió los equipos y todo, y se fue en un taxi. Y los hermanos me quedaron mirando y sacando ya su trompa, hinchando, porque dijeron, el pastor no tiene sabiduría, dejó ir la bendición. Yo le dije al hermano enseguida, ahí me salió el profeta que ya adentro, me venía a lanzar una profecía. Yo dije, ¿cómo o sin le diga a favor que usted se va a construir igual? ¡Aleluya! Dios no apoya su plan en una persona. Sí, Señor, amén. Cuento corto, la hermana se fue, después de maldecirme y pegarme hasta más no poder. Dios movió, como yo muchas veces he contado esa historia, a 2 misioneros, uno canadiense y uno norteamericano, Andrew Runner y Sigurd Johnson, que un día dijeron, obispo, en ese tiempo no era ni obispo, era un pastor, no tenía ni rango eclesiástico, era un hermano que simplemente había asumido la iglesia, no tenía autoridad ni siquiera para hacer una ceremonia de ningún tipo, era un cachorro recién. Pero estos locos me llamaron, digo loco porque era una locura, y me dicen, te queremos dar el diezmo. Uy, yo llegué a lanzar, recibía por un tiempo de 500 pesos, dicen, estos locos deben venir cargados con billetes, $3,100 de la época. Pero el Señor habló mi corazón y dijo, no, pues dice tan canalla y guardar esta mañana, por favor. Construyeme la casa que tanto quería. Así es que no lo pensé mucho, porque cuando el Señor te habla, y si tú la pensás mucho, el diablo decide por ti. Si Dios te habla, usted no piensa mucho, haga. Si usted pone a pensar, el diablo se mete y ahí queda la mano. Así es que no la pensé mucho, con esas lucas dije, aquí está, Señor. En una semana se construyó un templo, te voy a sacar cartita, pastor, que el doble de esto. Yo soñaba y decía, quiero meter alta oveja aquí, así que sí, un templo fantástico. Todavía está ese templo ahí en Río Alto. De repente los hermanos me escriben, los ingratos no, porque siempre hay hermanos ingratos. Habla, Señor, usted tiene que decir habla, Señor. Entonces, hermano, ¿por qué te digo esta palabra? Porque cuando Dios quiere darte triunfo, las cosas no son fáciles. Tú tienes que poner de tu parte. Y la parte difícil es la parte de la negación. Porque el plan de Dios ya viene hecho. Nosotros tenemos que acatar órdenes. Nos viene una parte del banco donde Dios diga sugerencias a la boca. Dios nunca me preguntó, Dios nunca me preguntó qué me parecía o qué me sugería. No. Usted tiene que acatarlo, mamá. Obedezca. Y esta cuestión es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el triunfo, como que también nosotros como que ayudamos a llevar la copa de la victoria. No es así. Me gusta esta parte donde dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, o sea, donde quiera que usted vaya, dice que el olor de su conocimiento se manifiesta, se muestra. Años atrás tuvo un perfume bueno, hablando de perfume, Fahrenheit se llamaba, todavía existe ese perfume, pero no está a mi alcance. Pero el Señor tocará una oveja por ahí. Esa cuestión funciona así, hermano. Si tú quieres algo, tienes que pedírselo al Señor. El Señor va a ocupar a alguien. Y el Señor a veces se demora, no porque el Señor se demore, porque el otro es duro y el Señor le cuesta ablandarlo. Si es así, un misterio que estoy resumiendo años de experiencia en eso.
No te enojes con el Señor, que no es que el Señor se demore, si el Señor a veces está tratando con el otro y duro, y se demora, pero viene, de que viene la bendición, bien. Y ese perfume ¿sabe que yo me lo ponía, me untaba, porque los perfumes se untan, los buenos, y duraba mucho tiempo. Y de hecho, a tal punto que han pasado más de 25 años, y el perfume no lo tengo en mi mano, pero me marcó en recuerdos. ¿Le ha pasado eso con usted? ¿Se está acordando de los pololos de antes? No, ¿cierto? Estoy tocando una fibra sensible. Porque así, la fragancia te lleva a recordar cosas. Una comida, un perfume, lo que sea. ¿Y por qué Pablo habla en 2 Corintios 2:14? Te habla de que manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento. Hablemos un poquito de eso, del olor del conocimiento de Cristo. Porque es una cuestión que no está al alcance de cualquiera. No le vea eso, hermanos, que dicen que están empavados de las ilusiones y los tipos tan rancios. Tan rancios, no le crean. Una persona que tiene el olor de su conocimiento es una cuestión excepcional. No quiere decir inalcanzable, pero excepcional. Está disponible. Pablo lo dice, está disponible, pero es excepcional. Que tiene el olor del conocimiento de Cristo. A mí esta cuestión me inquieta mucho porque recorro muchas iglesias predicando y hay mucha gente que es reclamadora del olor del conocimiento de Cristo, pero es un fuego extraño, de lo cual el pastor Benjamín ha predicado mucho de eso y lo predica con pasión y vehemencia. Es un perfume falso, un olor falso que es una imitación del verdadero. Oye, si yo me he puesto perfume falso en el pellejo y la cuestión te pica el tiro. Sí, pues antes la dieta puesto, con la pura venta que puso ya, me dice que se ha puesto ya, le han regalado perfumes falsos. Oye, si te ponía un perfume y empieza a picar la cuestión, esa pobre y esas cuestiones para sacarte el perfume encima y te queda picando, porque es una imitación, aparenta ser el de verdad, pero no es el original. Y cuando Pablo habla de que vamos en diferentes lugares manifestando el olor de Cristo, no hablamos de nosotros, sino que la fragancia de Cristo, el olor de su conocimiento está impregnado en nosotros y eso la gente lo percibe. Y la gente percibe cuando es presencia de Dios real, cuando hay sabiduría de Dios real, cuando hay paz de Dios real, cuando hay alegría, todas esas cosas pero reales. Ahora que voy a Paraguay, hablando de eso, Paraguay tiene el segundo mercado negro más grande del mundo, que es Ciudad del Este. Ahí encontráis falso, todo, hasta Biblia falsa. Todo falso. Cuestiones que tú las ves y aparentan una realidad increíble. Usted, de hecho, me acordé, vamos a entrevistarlo. ¿Qué compró usted ya que era falso? ¿Ah? Vale. Uno, Rolex. Esas cuestiones, ni Farca las usa, el pastor trajo como 1 kilo de Rolex. Ay, no lo sabía, por supuesto. Ahora ya si va de nuevo, no gasta tantos miles de dólares en comprar Rolex de nuevo. Los Rolex son una marca exclusiva de relojes. Un Rolex original puede valer, no sé, 150 millones de pesos. Incrustado en pez de diamante, pero su pastor trajo 1 kilo. 1 kilo de Rolex. Todo falso. Porque hay ciudades que su comercio está girando en torno a lo falsificado. Eso está en Paraguay, Ciudad del Este, una de las ciudades segunda del mundo que tiene el mercado negro de cosas falsificadas. Sucede que en la vida espiritual pasa lo mismo y por eso Pablo le habla a los creyentes del olor del conocimiento de Cristo. Esa es la única cuestión que te puede hacer distinguir al Cristo verdadero, porque Cristo, su cuerpo físico, no está. Podemos tener manifestaciones, sensaciones de la gracia de Dios que es maravillosa, pero Pablo habla del olor de su conocimiento. ¿Qué es el conocimiento de Cristo? Nosotros tenemos un problema con esa palabra porque a nivel de relaciones personales siempre se nos enseña esto. Nunca vas a conocer a la otra persona por muchos años que estés con ella. Pero eso en términos de relaciones humanas, que las relaciones humanas están caídas. Por mucha gracia y cristiandad que tengamos, están dañadas. Pero Cristo no es humano. No.
Cristo no es humano. Entonces cuando hablamos del valor del conocimiento de Cristo, hablamos de lo que quiero explicarle ahora. Primera de Crónicas 18:13. Vamos al texto del Antiguo Testamento. Si quiere acompañarme y lo buscamos. Primera de Crónicas, eso es el Antiguo Testamento. La palabra crónica significa registros. Cuando alguien le pregunte qué significa crónicas, crónica significa registros. Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 13. Vamos a hablar de que el rey David era un tipo que tenía triunfo donde quiera que iba. Tal vez nunca leímos esa frase, pero está en la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 13. Miren lo que dice el texto. Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 13. Y puso, está describiendo las andanzas militares del rey David. Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 13. Primera de Crónicas 18, 13. Dice, y puso guarnición en Edom. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Esa frase es importante. Dice que donde quiera que iba David, Dios le entregaba triunfo. ¿Cuántas veces te ha dado al levantarme el Señor? Quiero tener la victoria esta semana. Todo lo que haga, quiero tener victoria. Puede suceder y debe suceder, pero esa victoria no es automática. David nos habla de que él tuvo la victoria donde quiera que iba porque Jehová le daba la victoria. No era la destreza militar de David. David era un militar. Cuando terminó su reinado tenía 40 años de experiencia como militar. Pero él nunca se atribuyó su éxito por su experiencia, que es el gran error de todos los cristianos. A Dios puede conmoverle tu trayectoria de fidelidad, pero al diablo no. Al diablo no. Y la Biblia nos dice que David puso guarnición. Guarnición es un destacamento de soldados. Esta es la parte humana de David. Y yo quiero que usted lo entienda. Dios no entrega el triunfo ni la victoria como un regalo. La victoria y el triunfo vienen en respuesta a que hacemos las cosas bien. ¿Se imagina que el texto diga que Dios le daba la victoria a David, pero él no puso soldados en la guarnición? No tiene sentido, porque Dios no obra de esa manera. O sea, Dios no trata con imprudentes. Cuando usted sale de su casa, usted deja las puertas y las ventanas abiertas, ¿no? Y si tiene un gato comilón, deja el refrigerador abierto, ¿no? Todo lo deja. Usted no es imprudente. Y hay mucha gente que confunde eso. Confunde el confiar en Dios con ser imprudente. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y por eso usted no va a usar como rojas. No, usted tiene que ser prudente. Prudencia en la vida cristiana significa refugiarse en Dios. Considerar que cada paso que usted da está bajo la gracia de Dios. En ese ejercicio también podemos equivocarnos. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos equivocado tomando decisiones donde creímos y pensamos que estaba en la voluntad de Dios y en realidad después nos damos cuenta que no? Y a veces motivo de tristeza, pero Dios siempre nos permite enmendar esos errores. David nos dice que él puso una guarnición de soldados en Edom. ¿Y qué trajo como resultado? Dice, y todos los edomitas fueron siervos de David. Miren el orden. Primero puso una guarnición de soldados y como resultado todos los habitantes de Edom, los edomitas, fueron siervos de David. Los edomitas simbolizan aquellas cosas que le hacen el obstáculo a la vida del creyente. En su caso usted puede ver el capítulo 18 completo, porque a los edomitas los menciona en la última lista, pero David durante todo el capítulo 18 derrota, dice, a los filisteos, a los moabitas, a Damasco, a Tibam, a Cum, a Amar. Menciona un montón de pueblos y naciones donde David
resume el texto que donde iba, Dios le daba el triunfo. Gloria a Dios para siempre. Hoy día usted no es el rey David, pero al igual que el rey David, tenemos situaciones y circunstancias que son tan complicadas como un ejército. David dice que él era un estratega militar, sabía de guerra, pero él sabía algo muy claro, de que si Dios no le daba la victoria, por muy bueno que fuera el plan, iba a fracasar. ¿Cuántas veces no ha pasado? Que usted ha dicho, pero Señor, yo he hecho todo lo que me dijiste y fracasé. Es que tiene que haber una parte del plan que seguro no la supimos ejecutar. Pero en lo personal he hecho ese ejercicio de analizarme las veces que he fracasado. Y he mirado mi hoja de ruta y he dicho, Señor, pero yo hice esto, todo lo que me pediste. Con el tiempo Dios me dice, cabezón, fallaste en esto. No pusiste guarnición, no pusiste soldados en ese lugar. Pero Señor, si yo puse soldados, pero entonces fallaste en esta obra. Pregunta, si tú lees todo el capítulo 18, no lo quiero leer todo, pero en los versículos intermedios dice que David capturó muchos soldados de a pie, de a caballo. Y David dice que de todos los caballos, de hecho el texto te lo menciona, que eran muchos, miles, a todos los caballos les cortó las patas. Les cortó las patitas a todos los caballos. Las versiones de su Biblia dicen desjarretó. Usted dirá, pero qué cruel. Hermano, en zona de guerra, usted no puede tener compasión con el enemigo. Es zona de guerra. Cuando hay guerra hay sangre, hay heridas, hay batallas, hay golpes. Entonces muchos cristianos, esto lo he venido predicando en muchas iglesias, hay muchos hermanos que todavía no entran en razón de que estamos en una batalla, en una guerra, y el diablo no te va a venir a hacer cariño. Es como dijo David con Goliat. Uno de los dos va a morir esa tarde. Uno de los dos iba a morir ahí. No iba a haber empate. Uno de los dos iba a salir muerto en esa batalla, en el valle de Keilah. Y David dijo, yo no voy a morir. Yo tengo todo en contra, dijo. No soy parte del ejército, soy el menor, tengo 16 años. Intenté probar unas armas antes de tiempo, el rey Saúl es un cobarde, andan todos acobardados. Pero había algo en el corazón de David, que Dios busca en el corazón de los creyentes. Que crean el triunfo de Dios. Porque Él es el victorioso. De Él pertenece la victoria. Simplemente Él nos hace participantes y nos impregna, como dice Pablo, de ese olor. Cuando nos vamos a diferentes lugares, Pablo pone esa analogía. Llevamos ese olor fragante de su conocimiento. Te explico un poco el contexto cultural, porque la Biblia fue escrita en un contexto cultural diferente al nuestro. ¿Cuál era el contexto de esa época? Todos los cristianos eran esclavos de Roma. Más de la mitad del Imperio Romano eran esclavos. Muchos cristianos eran esclavos. Y en Roma, todavía que existe la capital de Roma, Italia, está todavía el anfiteatro, que fue construido casi 30 años después de la muerte de Pablo. Testimonio de que en ese lugar ocurrieron las masacres más horribles en contra de cristianos. Te quiero explicar esto porque el Imperio Romano ha sido uno de los imperios más horribles de la humanidad. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en ese trasfondo. Cuando Pablo te describe la armadura del creyente, Pablo te está describiendo la vestimenta del soldado romano, el casco, el yelmo, las sandalias, el escudo, todo eso. Porque eran las figuras gráficas que ellos podían plasmar las verdades del Evangelio. Pero cuando te hablan del triunfo de Cristo, Pablo te está hablando de lo que hacían las legiones romanas. El Imperio Romano fue uno de los más extensos del mundo. Y estos césares, estos señores, cuando enviaban a las legiones a expandir las fronteras, volvían a Roma, a la capital, los victoriosos con los cautivos. Y esta parte tenemos que poner atención. Llevaban los cautivos como evidencia de que habían conquistado nuevos territorios. Cuando iban entrando en procesión a Roma, prendían en los altares incienso, perfumes. Pero ese perfume para los victoriosos tenía un significado diferente para los cautivos. Para los cautivos ese perfume simbolizaba su sentencia, su muerte. En cambio, para los que iban en esa procesión de victoria y de triunfo entrando a la capital de Roma, ese perfume simbolizaba la coronación de su victoria. Entonces, exactamente lo mismo. Cuando tú tienes el olor del conocimiento de Cristo,
para ti es victoria y triunfo, pero para los que están en tu alrededor, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, eso les provoca temor. Eso les provoca algo extraño. Por eso que hacen la guerra. Porque ellos son cautivos del diablo. El olor del conocimiento de Dios no tiene el mismo valor que tiene para ti y que tiene para mí. Y me gusta lo que dice Crónicas, porque dice que David puso guarnición en Edom y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. La palabra donde quiera quiere decir en cualquier lugar. Eso lo aplicas a tu vida espiritual, en cualquier área de tu vida puedes tener triunfo. Pastores, ¿en esa área? Sí, en esa. Y en esa otra también, en cualquier área. Es increíble lo que Pablo también lo habla en 2 de Corintios, donde lo leímos capítulo 2, verso 15. Que donde quiera que vayamos manifestamos el olor de su conocimiento. Pero para eso debemos ser ungidos. La palabra ungido viene de eso, untar. Y aplicar el olor del conocimiento de Cristo en aquellas áreas de nuestra vida donde nunca ha entrado. Pero puede hacerse. ¿Sabes? Cuando entra el olor de Cristo en nuestra vida, tú te bañas en una fragancia divina y tu percepción solamente Dios la puede hacer cambiar. Y como estamos hablando del triunfo, puedo enfocar esto desde el punto de vista de iglesia, porque una cosa es tener el triunfo en el aspecto personal e individual, pero también tienes que tener el triunfo como congregación, como grupo. Yo he visto muchas iglesias donde los hermanos triunfan a nivel individual, pero como congregación, un fracaso rotundo. El diablo ahí lleva la delantera, pero por montones. Entonces aquí tiene que ir de la mano el triunfo individual con el triunfo congregacional. Y una congregación, mi estimado hermano, no tiene razón de existir si no hay esa cuestión de reconocer el liderazgo que está por delante. Ustedes tienen la bendición de que empezaron como congregación, de tener al pastor Benjamín y a la pastora Andrea, han visto crecer a sus hijos. No voy a decir han visto envejecer a ellos porque son recién 3 años, van a cumplir 3 años ustedes, ahora el aniversario en unos días más, ¿cierto? Se van a sacar los pañales entonces. Porque a los 3 años los pañales ya tienen que volar ya. No me venga con que tú uses pañales todavía. Los pañales hay que dejarlos a los 3 años. Todos los que estamos aquí hemos sido padres y hemos criado de alguna otra manera. Y la crianza tiene algo que es frustrante, ¿cierto? Frustra criar a un niño porque uno, sobre todo los que son primerizos, dice, ¿cuándo va a aprender? Y uno se frustra. Y las que son de más experiencia dan consejos muy sabios, ¿no? Consejos que son sorprendentes. Pero no importa la etapa, viene después la satisfacción de decir lo que Él es, yo se lo enseñé. Y esa cuestión es una responsabilidad tremenda. A nivel espiritual es lo mismo. Un pastor y una pastora son los padres de una congregación. Ahora el diablo le quiere dar como palo a los pastores en este último tiempo. Sí, el diablo sabe lo que dice la Biblia. Herido el pastor, ¿qué pasa con la oveja? Dice el texto, se dispersan. Sí. Eso la Biblia lo dice, herido el pastor, se dispersan las ovejas. Entonces el diablo, cuando el diablo se pega una vuelta por una iglesia, no se va a ir donde el líder, donde el mujer, ni nadie, no, se va a ir directo a los pastores. No te voy a contar historia ahora porque no es el momento ni la ocasión, pero he visto caer a muchos pastores, pastoras. Es espantoso, es una cuestión que es desagradable hasta recordarse y pensar en esas cosas. Pero ustedes tienen como bendición y como obligación, ¿cierto?, seguir el liderazgo de los pastores que tienen con ustedes, proyectarse junto con ellos a lo que tienen por delante. ¿Qué tienen por delante? No se lo voy a decir suavizado. Finalmente, tienen por delante batallas y guerras. Y así como David llevó el límite del reino de Israel, según 1 de Crónicas capítulo 18, hasta el límite del Éufrates, llegando a la puerta del Edén, hasta ahí llegaban los límites del imperio del rey David, porque era un hombre con visión. El tipo nunca dijo, me amedrentan los de Damasco, los asirios, los babilonios, no.
Dios nos dio esta tierra en heredad. Y el tipo se agradó. Dijo, vamos a llevar las fronteras más allá incluso. Entonces, hermano, cuando tú tienes un pastor y una pastora con una visión, con un carisma, por lo demás le voy a tirar flores, con juventud, usted tiene que sacarle el jugo a estos hombres. Exprímalos. Pero no sea cargante. Porque hay hermanos cargantes. Yo te hablo en confianza como pastor. Sacar el jugo no es lo mismo que ser cargante. Mira, te pongo el ejemplo de tus hijos. ¿Cuántas veces tus hijos han sido cargantes contigo? ¿Cierto? Y tú querías encerrarme en una pieza y tirarla allá al río. Pero no es que tú seas mala mamá o mal papá, simplemente te colapsa. Mamá. Y te preguntan cuestiones que te la preguntaban ayer. Los niños cuando son 5 años, papá, ¿por qué son calientes? ¿Y por qué los pájaros vuelan? Y el otro día te preguntan lo mismo. Y encima te saca un 2 de la escuela, o sea, no aprenderás, cabrón. Porque son etapas. Pero no, si el crío te pregunta eso a los 20 años, hay un problema. Hay un problema aquí. Porque tiene que ir evolucionando su conocimiento. Entonces en la iglesia es lo mismo. Cuando la iglesia es cargante, cuando no maduran, porque el pastor también madura junto con ustedes. Usted se va a sorprender con eso, pero los pastores maduran con su congregación. Yo no soy el mismo pastor que cuando empecé muchos años atrás maduré. Me gustaría haber pastoreado mi primera iglesia con la experiencia que tengo ahora, pero no la tenía, así que los palos me llovían. Fui inexperto, pero maduré con el tiempo. Entonces lo mismo, ustedes tienen 2 pastores que han crecido con ustedes. Ahora, no hay peor verdugo que la propia congregación. Vamos a hablar de esa parte. Porque cuando el diablo se mete dentro de una iglesia, hermano, es muy difícil pillarlo. Porque aquí todo está lindo, blanco. El diablo se aprende la alabanza. El diablo se pega su lanzada, de repente también para pasar piola. Porque si el diablo se muestra como es muy fácil de identificarlo. Entonces, aquí viene que la congregación debe orar por la unción de los líderes. Porque la unción sobre quién reposa. No me así que sobre el portero. Porque yo he estado en iglesias donde los hermanos rivalizan con los pastores. Yo tengo la unción que un siervo dice. Dios habla a través de mí. Y ningunean a los pastores, la cuestión es horrible. Como yo hago conferencias y aconsejo a los pastores, yo les digo, cuando un hermano se pone así, yo le digo, pastor, al hermano compre una cesta regalo, lo envuelve y lo pone afuera, se regala. Como los gatitos, que se lo lleva a otro hermano a otra iglesia, porque si no aquí le va a dar problema a usted. Usted dirá, pero pastor, esos consejos que está dando, no es que mire, yo te voy a decir una cosa. La salud espiritual de una iglesia repercute después en el estado de ánimo de los hermanos. Entonces cuando nosotros no corregimos esas cosas, después viene una cuestión que es incontrolable. Y después cuando se quiere aplicar medicina, es como ponerle tan churrito a un tipo que tiene cáncer. Lo vaya a engañar, es como decir, no, si se va a sanar, el tipo tiene hasta abajo la lengua podrido. No lo vaya a sanar con un falso curita. Entonces todos estos consejos que se entregan a las iglesias, a los pastores, a los hermanos, a los líderes, es para que como congregación, todos juntos apunten al triunfo. ¿Cuál habla la Biblia? El triunfo de Cristo. Deuteronomio 33, 29, último versículo que ocupamos con respecto al triunfo. Deuteronomio capítulo 33, verso 29. Y esta palabra la voy a repetir en cada iglesia donde vaya, porque esta es la primera que estoy visitando por el tema de Día del Pastor. Después de esto vamos a hablar por los pastores. ¿Les gustaría por los pastores? Yo voy a hacerlo ahora porque voy a estar en Paraguay. Entonces quiero hacerlo ahora, orar con ustedes por sus pastores. Es como un anticipo, es como un pequeño canapé de lo que ustedes van a hacer ese día aquí, el domingo 13. No hay nada más glorioso que alguien, yo por lo menos para mí era gratificante cuando los hermanos me decían, pastor, estoy dando por ti. Y yo tenía una lista donde me mataba, Pepito oró por mí. Tenía otra de todos mis enemigos y todos los que me pegaban y todo aparte, una lista aparte, se veía que era organizado en eso. Pero decía, tengo uno, por lo menos uno que ora por mí, uno que me alienta. Y eso sabe que embellece a la congregación cuando los hermanos oran por sus pastores y sus líderes. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 33, verso 29, que son palabras de Moisés. Moisés fue profeta también, y aquí Moisés es usado por Dios para hablar del triunfo en la vida del creyente.
Deuteronomio, quinto libro, desde Génesis en adelante, capítulo 33, verso 29. El capítulo 33 es la oración donde Moisés bendice al pueblo de Israel. Y el último versículo, el 29, es la bendición que Dios entrega por medio de Moisés a Israel. Eran 12 tribus. Verso 29 del capítulo 33, donde dice, bienaventurado tú, oh Israel. Y pregunta Moisés como profeta de Dios, ¿quién como tú, Israel, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Moisés habla de la espada del triunfo que Dios tiene en su mano. Y Moisés dice, ¿quién es como la tribu de Israel? ¿Quién es como ella? Usted sabe que hoy día la casa de Israel, nosotros somos una continuación de la casa de Israel. Por eso a veces me gusta cuando el pastor pone banderitas de Israel aquí, porque estamos emparentados con la nación de Cristo. Pablo lo habla en el libro de los Romanos. Y Moisés dice, ¿quién? ¿Quién como tú, oh Israel, bienaventurado, que significa sumamente feliz? Pueblo salvo por Jehová, igual que la iglesia, como Pablo dice en el libro de los Hechos, la cual ganó por su sangre y la compró. Así como Dios compra a Israel su heredad. Dice, escudo de tu socorro, y aquí es donde Moisés habla, dice, y espada de tu triunfo. Moisés, ¿de cuál espada hablaba? La única que hay. Esta. ¿Qué le da el triunfo al creyente? Aferrarse a las promesas de Dios. Enaltecer la palabra en toda área de tu vida. No puede haber nada más importante que lo que Dios te dice. Y Moisés dice que la espada del triunfo es esta. Dios te va a dar el triunfo cada vez que tú usas la espada. Y la espada no es para untar la mantequilla, para eso están los cuchillos. La espada no es para usos triviales. Aleluya, gloria a Dios. No. Hay gente que ha llevado la palabra a cuestiones totalmente chabacanas, cuestiones totalmente sin importancia, triviales. No, la palabra es para aplicarla en estado de guerra. Como dice Moisés, la espada de tu triunfo. Como congregación, es bueno cerrar ciclos. Y usted diría, ¿cómo, pastor? Sí, cerrar ciclos. Por ejemplo, pueden ser ciclos trimestrales, semestrales, anuales, semanales, no sé, cada congregación de cómo lo hace. Pero cerrar un ciclo y hacer un registro. Crónica significa registros. Ellos no vivían de las victorias del pasado. Una victoria del pasado no te va a servir para la batalla presente. Que es el problema de muchos cristianos. Sobre todo de los hermanos descarriados. ¿Sabes? ¿Te has encontrado con los hermanos descarriados? Llega a lata su discurso. No, que yo ayunaba harto, dice. Yo oraba mucho, Dios me usaba, dice. Pero tú ves su estado actual, es lamentable. Entonces, lo que Moisés habla de la espada del triunfo, que Dios mueve en favor de Israel. Y déjame decirte que esta palabra, mira, esto es papel, mira. Escucha, es papel. Este texto en sí no tiene poder. Es lo que lo inspira. Dice que la Biblia fue inspirada por Dios. La palabra inspirada quiere decir soplada. Entonces cuando hay mucha gente que lee la Biblia de manera intelectual y la rebota. Es como callar un chancho a palo. Oye, ¿viste cuando los chanchos van a pelear? No, pero cuando tú tienes una esperanza en las promesas de Dios, tú aplicas la ley que está en Eclesiastés donde dice, cuando vengas a la casa del Señor, guarda silencio, acércate más para oír, dice, y para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces cuando uno está parado delante de la palabra de Dios, que es la espada que nos da la autoridad y la victoria y el triunfo, uno enmudece, porque Dios es el que va al frente de esta procesión triunfante.
Si tú quieres ver a Dios en favor de tu familia, de tu vida personal, de esta congregación, por supuesto que Dios lo puede hacer. Pero no va a pasar como mucha gente dice, quisiera abrir mi ojo que todo cambie. No, porque Dios no va a hacer eso. Dios quiere que vivamos el proceso, esa procesión triunfal. Porque la palabra triunfo significa eso, camino a la procesión, demostrar públicamente que llevo a los cautivos. Ahora, Dios no te va a eliminar los problemas. Eso significa la victoria, que tú los problemas los tienes aquí y los llevas al altar, pero no que ellos te cautiven a ti, sino que tú los llevas subyugados. El problema no te controla, tú controlas el problema. Y tú haces una procesión de triunfo, puedes estar en medio de un problema, pero esa cuestión a ti no determina tu fidelidad para Dios. Eso es ser un cristiano que va en triunfo. Como congregación es exactamente lo mismo. Una congregación que quiere tener triunfo, como hablé delante, punto esencial, es la honra al que está por delante. Ahora, para que estamos con cosas, la honra no es la pleitesía de hacer esto, no. La honra es una cuestión diaria, cotidiana, permanente. No porque se haga una fecha. Usted dirá entonces, ¿por qué tenemos el día 13 como día de la familia pastoral? Es simplemente porque tiene que haber una agenda anual para que la iglesia quede concientizada. Pero el compromiso del cristiano es siempre tener esa lealtad al que está por delante. Jesús de hecho requirió eso de sus 12 cachorros. Jesús tuvo 12 apóstoles, que ahora nosotros le llamamos apóstoles, que significa enviados. Discípulo significa aprendiz. Pero cuando Jesús los llamó, los tipos no eran ni apóstoles ni aprendices, como muchos de ustedes cuando llegaron al Evangelio, que no sabían lo que eran. Ahora usted puede hacer alarde aquí de que tiene algún cargo, algún rango, o que hace algo, pero cuando usted llega a los caminos del Señor, llega como una hoja en blanco, buscando identidad. Y Dios pone aquí 2 cinceles que lo empiezan a moldear. Bueno, y aquí estamos con cosas también. Si yo a veces escucho pastores que se quejan de su oveja, pero muchas veces es como el Frankenstein, ¿cierto? ¿Han leído esa historia, esa novela de Frankenstein? Que el tipo agarra pedazos de diferentes cosas y arma un monstruo. Y después el mismo escapa del monstruo que él mismo creó. Pero yo creo que el pastor aquí no es loquillo para hacer eso. Es guiado por Dios. Y si por ahí aparece un Frankenstein, bueno, habrá que hacerlo pedazos nomás, porque esas cuestiones que a veces andan caminando en las iglesias que no se definen qué son, que no es cristiano, pero tampoco es mundano, está como al medio. Está como ese tipo que está en la Biblia que separaba la puerta del templo, ¿cierto? Dice que separaban la puerta del templo que viene limosna, que esa cuestión está de moda en la iglesia. Y en la puerta, ¿no? Sabía todo lo que estaba pasando adentro y para afuera también. Hay que eliminar a esa gente, hermano, que dirá, pero pastor, la locura que está diciendo es que sí. Cuando Pablo los encuentra, ¿cómo los sacaron? Los sanaron. Yo creo que se fue triste ese hermano para la casa. Se dijo, ahora hay que trabajar, dijo. No anda pidiendo limosna. Y tomar una decisión. Si el tipo estaba ahí indeciso, porque simplemente pedía limosna, pero después de sano, ya no podía darse ese lujo. Cuando te hablo de eliminar a esa gente me refiero a eso. Bueno, hacerlo. Es como cuando están los adolescentes en esa edad que se ponen idiotas. Si la Biblia dice que la necedad está en el corazón del muchacho. Del muchacho, no de los hermanos adultos, eso es otra cosa ya. Se espera que un muchacho sea necio, tonto y todo lo que uno quiera, está en la edad, pero yo cuando un hermano ya no es mancebo ni joven ni está en esa onda, ya es otro problema ya. Hay que entrar a consejería, ¿cierto? Terapia espiritual, para el que le pasa al hermano o a la hermana. Y hablando de eso en confianza, yo he tomado ese tema y cuando el hermano abre su corazón hay una sola palabra: celo, rivalidad. Gente que a veces anhela estar en el lugar de uno, o que lo usa diablo derechamente. Pero para eso tiene que haber un pueblo, un remanente, que entienda esto esencial, que la victoria no es a título personal, sino es la victoria de Cristo. Y si queremos tener el olor, la fragancia de Cristo en nuestras vidas, donde quiera que vayamos, eso se manifieste, debemos tener esa unidad.
la espada de tu socorro, dice. Último versículo. Primera de Tesalonicenses 5:12. Con lo que quiero cerrar esta pequeña reflexión y después orar por nuestros pastores, ¿cierto? No sin antes también dar algunas orientaciones. Antes de que leamos ese versículo, con los años he visto que hay un problema en la iglesia evangélica, que hablamos mucho de amor en la iglesia evangélica. Ok. En la iglesia cristiana hablamos mucho de amor, pero llevarlo a la práctica es un proceso muy duro y difícil. ¿Y cómo eso se percibe en los ambientes cristianos? Cuando somos muy descariñados. Es rico cuando le hacen cariño, ¿cierto? Pero no le caso que se te ponen en los pies, pues no, te hago cariño de alguien. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron cariño? Basta que me mire y yo voy a saber. No, muy cariñoso ustedes. Es rico que me hagan cariño, ¿no? Porque uno se llena de sentimientos de todo tipo. Cuando una congregación es descariñada, esa cuestión repercute en la parte espiritual de manera muy fuerte. ¿Sabes? El diablo, los espíritus, los demonios se alimentan de esas cuestiones. ¿Cuántas veces tú has sentido ira, por ejemplo? Y una cosa es sentir ira, pero después cuando tú sientes que esa cuestión te va a descontrolar, tú te asustas, ¿cierto? Porque una cosa es que sientas ira y quieras pegar patar las canillas, y otra cosa es que sientas ira y quieras tirarle el agua hirviendo a alguien, esa es otra cosa ya. Sí, porque pasa, estamos en confianza, hablemos de esas cosas. ¿Sí? Ahora, el lado contrario es cuando tú te llenas de amor, de cosas lindas, y sabes que expresar amor cuesta mucho. Expresar cosas malas es fácil. Tú puedes expresar cosas malas con tu mirada, con tu gesto, con tu postura, pero expresar amor es una cuestión muy difícil. Y ahí es donde viene este proceso de ser descariñado. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque es un consejo como pastor y como obispo. Cuando ustedes expresan amor a su líder, ¿saben que esta cuestión es un cerco? El día no decimos, pues estos tipos no solamente hablan, sino que expresan. Y cuando te hablo de expresar amor, no te hablo de cuestiones materiales. Yo lo mejor no recuerdo que tengo de mi de material son cosas que los hermanos me escribían, cartitas. Y me escribían cositas y para mí eso era como una barra de oro. Ahora, con eso no quiere decir porque hay hermanos que dicen, bueno, entonces me saldré de dar algo, no, tampoco usted está vivo. Sí, porque los hermanos son vivos, no. Si usted siente de dar algo, hágalo. Yo conocí historias de hermanos que Dios ha puesto en su corazón, no sé, llévale un pernito al pastor, un huevito, algo. Y los hermanos no vamos a hacerlo loco y se dan vuelta y hoy voy a orar, dice, para que se me salga esta cuestión rara que siento. No, hermano, si usted hágalo. Cualquier cosa que usted sienta en su corazón es eso, y eso no es por un día. No es por un día. Cada vez que usted lo sienta, ¿sabe esta cuestión? Muchos grandes hombres de Dios han sido sostenidos, alimentados, vestidos de esa manera. Sí. Si tú quieres que Dios te use, demuestra amor. No solamente un apretón de mano y un beso o una visita, sino, Señor, y como oveja, yo necesito que pongas en mi corazón amor. ¿Sabes que el rey Saúl, hay un pasaje muy hermoso cuando dice que él fue escogido como rey? Dice que mucha gente no le trajo presente. Más Saúl dice, disimuló. Eso está en la Biblia. Porque cuando el líder está por delante tiene que disimular muchas cosas que lleguen y ofenden. Pero no es la idea. No es la idea. Entonces, ¿por qué hablo de estas cosas como su pastor y como su obispo? Es para que el triunfo que usted tiene en su vida espiritual también se traspase al área congregacional. ¿Sí? Yo siempre me recuerdo de historias preciosas que yo viví, de recibir el sexo y el aprecio de los hermanos. Por supuesto, no te voy a hablar del lado malo, porque los pastores también sufrimos el descontento, el desagrado, la difamación, el no apoyo, y esas cosas es horrible pasarlas. Pero a veces es necesario que los pastores también la pasen, para que ellos comprendan que no dependen de las personas.
Él es pastor, ellos son pastores de ustedes, pero el pastor, ¿qué dice el Salmo? Jehová es mi pastor. Él le representa a Cristo, ellos, en sus funciones. El tema es que yo solo quiero explicar de esta manera. Cualquier cosa que se haga en contra de los ministros es en contra de Dios. Ahora, yo siempre me encuentro con esta pregunta y los hermanos me dicen, pero mi pastor se equivocó, por supuesto. Es diferente cuando el pastor transgrede las normas bíblicas. Ahí usted tiene que entender que el pastor está también bajo autoridad. Así como usted está en autoridad, él también está en autoridad. Ellos no se nombraron solos. Y usted tiene que tener la confianza de eso, porque hay muchos pastores en muchas partes que se nombran solos, se ungen solos. Agarran una botella de aceite a cuenta y se la ponen encima y se auto-ungen. No, hermano, no, que esos pastores hoy día están llevando a la gente a la ceguera. Ellos no se nombraron solos. Yo me recuerdo cuando ellos llegaron al ministerio, cuando fueron reconocidos, no fueron reconocidos ni ellos dijeron, nosotros somos o queremos más. Entonces, tienen que tener la seguridad de que los hijos que están por delante han sido reconocidos por las autoridades que Dios ha puesto. Porque cuando Dios llama a una persona, es Dios que le llama. La gente reconoce el llamado. Pero también están las personas que usurpan la autoridad, que no hacen caso de ellos. Así que el liderazgo que ellos ejercen está con la bendición del Señor. Y no es lo mismo, yo conozco mucha gente que sigue siendo para mí un misterio, gente que no le gusta someterse a ministerios sanos, pero sí le gusta ir a iglesias donde los líderes están torcidos, peor que con el Sancho, son chuecos, pero les fascina ir a esos ministerios. Y es un misterio, entonces tú me preguntas por la que yo no sé por qué hay gente que le fascina ir a esas iglesias, sabiendo que la gente a veces se deja llevar por muchas cosas. Pero en lo personal yo me crié en una generación de líderes, contando por mi propio padre, gente que le creía a Dios, que lleva esa pasión en el corazón de hacer cosas para Él. Ellos muy bien pudiesen simplemente decir, ¿saben qué? Las lucas que hemos puesto aquí, no sé, pues agrandamos el rancho de nosotros. No sé, pues me opero, no sé, hago algo, lo invierto en mí por último. Pero cuando yo veo personas que invierten su tiempo, su juventud, su dinero, a pesar de los errores y todas las cosas que tengan, algo está pasando ahí. Es un trato entre Dios y esa persona. Y ustedes que son las ovejas, término bíblico para hablar de gente que se somete, porque la oveja es dócil, pero en términos de guerra, como estamos hablando, son los guerreros de este ejército. El guerrero tira para el lado del líder. No hay nada más nefasto en una guerra, como lo he dicho en otras ponencias que he dado, de los espías. Porque el espía se mimetiza, se camufla. ¿Tú has visto que en la zona de guerra, dependiendo de la zona en la que peleen, el militar usa un uniforme? No todos los militares tienen el mismo uniforme en zona de guerra, dependiendo de la zona. Si es desierto, un uniforme mimetizado con el desierto o con el bosque. Y déjame decirte que el diablo es tan astuto y sagaz que incluso se pone los ropajes de guerra de nosotros, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo distinguirlo, porque no basta que un hermano diga, hermano, yo remo, porque las palabras, como dice el dicho popular, se las lleva el viento. Es el fruto, es lo que tú dejas, lo que prueba que tú realmente estás comprometido con el Señor. ¿Por qué te hablo de estas cosas? Para que se encienda en tu corazón esa cuestión de sí. Yo quiero también llevar la victoria, no subirme a cabo la victoria, porque esa cuestión es conocida por nosotros los pastores. De esta historia que yo te conté del templo, contados con una mano los que me ayudaron. Pero cuando inauguré el templo, estaba lleno. Todos se a cabo la victoria. Y hacían así, nos costó, y yo decía, esto, me dan ganas de amputar en las manos, esto, atrevido. Se hacían así como que si hicieran algo, pero pasa de que después, cuando se hace esa procesión de triunfo y decir, Jehová diré, Dios provee, o cualquier cosa, hay gente que después tiene el descaro y el atrevimiento de decir que hizo algo, y más así. Tú vas a asegurar tu lugar de honor, ¿cierto? Cuando tú puedas demostrar humildad. ¿Por qué? Jesús pone el ejemplo de la cena, ¿cierto? Todos conocen la historia. Dice, cuando vayas invitado a una cena, dice, no entres precipitadamente a sentarte en el primer lugar.
Dice, no, quédate esperando, que te llamen. Amigo, sube acá y siéntate a mi lado. ¿Quién es el que dice amigo, sube acá? Los pastores. Ellos son los que designan. Por último, en muchas iglesias está la polémica de quién tiene más autoridad. No, la autoridad máxima de una congregación son los pastores. No hay más autoridad. Los cargos, los rangos, las funciones simplemente son funciones temporales, que en cualquier momento simplemente, así como el pastor lo estime, quedan inoperantes, para que usted lo comprenda. Yo me recuerdo cuando pastoreé también, yo ahora me río, en ese tiempo no me hacía reír nadie, pero nombré a una persona que después me lamenté mucho. Y yo no hallaba, como era inmaduro, no hallaba cómo zafarme del problema. Esa persona instigaba y hacía muchas cosas que me lastimaban el alma. A tal punto que un día llegó a tener una supuesta visión esta hermana y me dijo, pastor, soñé con su funeral. Lo vi en un quirófano, donde estaba sacando la tripa. Así de cruda. Y yo, inmaduro, me pasaba cualquier vez y dije, Señor, Dios mío, me asusté. Ahora me río, en ese tiempo no me hacía reír nadie. Pero después dije, pero ¿cómo si es la persona que yo nombré? Sí, es una persona que debía haberme dado lealtad, fidelidad. Después, con el tiempo aprendí, por eso le enseño y le predico con experiencia. Nosotros no nos apoyamos a los hombres. Pero te diga, pero pastor, me confunde entonces, ¿dónde queda eso de comprendernos? Un pastor que logra confiar en su congregación y que la congregación logra confiar en el pastor, se traduce en una sola palabra: felicidad. Tú eres feliz en este lugar. Te sientes satisfecho. Mira, en tu familia, ¿cómo tú sabes que tú eres feliz? Cuando tú tienes una taza de agua y un pan duro, pero tú te sientes feliz. Tú no cambiarías ese momento por un banquete, porque eres feliz. La felicidad no te la entrega el entorno, sino tu estado de ánimo, tu espiritualidad. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Creo que ahora sí podemos hacer una oración. Disculpe, no hemos leído el texto. Primera de Tesalonicenses 5:12. Se estaban ayudando, ese es el versículo principal, donde les quiero hablar de lo que Pablo le habla a la iglesia contemporánea, de la iglesia actual, y después de eso oramos. Primero de Tesalonicenses 5:12, lo marca y lo lee en su Biblia, porque ese texto usted lo va a practicar el domingo 13, cuando todas nuestras iglesias Pan de Vida celebren el Día de la Familia Pastoral. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Primero comienzan diciendo que hay que reconocer a los que trabajan entre vosotros. Cuesta reconocer cuando alguien hace algo bueno. Siempre reconocemos cuando alguien hace algo malo. Por cultura, por educación, por formación, siempre reconocemos lo malo de la persona. Se ha dado cuenta que cuando nos tomamos con alguien, siempre vemos qué bueno que está, o qué flaco que está, siempre con notaciones negativas de alguien. Porque nos formaron así, tenemos esa cuestión que nos cuesta sacarnos. Pero aquí habla de reconocer, un reconocimiento saludable, bueno, dice que reconozcáis a los que trabajan. Sepa usted, mi estimado hermano, mi estimada hermana, el pastorado es un trabajo. A los ojos de Dios es un trabajo. Dios lo ve como un trabajo. Ellos son obreros y trabajan en la viña del Señor. El Señor les paga, el Señor ve todo el tiempo y la dedicación que ellos ponen en las cosas que están haciendo para Él. Dice que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Presidir quiere decir eso, que se reconozca el lugar que Dios puso sobre ellos. Yo he estado en congregaciones donde hay hermanos que dicen, yo me congrego aquí, pero él no es mi pastor. Y una oveja sin pastor no es una oveja completa.
Y eso ya es peligroso. Dice, reconocer a los que presiden al Señor. ¿Y cuál es la primera función del que preside? Amonesta. Amonestar. Que es lo mismo que usted hace en su ambiente familiar. El padre y la madre, o quien quiera que esté criando, amonesta a los que están en su casa. Si usted vive con gente no cristiana, que es la gran realidad de muchos de la gente cristiana, usted tiene que amonestar, porque si usted no pone reglas, la persona que está en su casa, que no es cristiana, usted no le va a permitir que llegue fumando, tomando, que lleve mujeres, ni nada. Usted los vive amonestando, ¿cierto? Porque si usted no amonesta, baja la vara, su casa se va a volver un circo. Entonces la amonestación es eso, es el acto constante y permanente de decir, por aquí sí, por acá no. Eso es amonestar. Y el texto dice, 1 Tesalonicenses 5:12, os rogamos que reconozcáis a los que presiden en el Señor y os amonestan. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Es amonestarlos a ustedes. Y esa amonestación es tanto desde el púlpito, tanto en el ambiente personal y familiar. Y usted debe orar con eso, Señor, usa a los pastores, a los cielos, para que ellos amonesten de acuerdo a tu palabra. Entonces mañana va a estar el pastor en su casa. Vengo enviado del Señor. Vengo a amonestarlo. Es entendido cuando un pastor amonesta a su oveja. Así, yo no soy muy entendido de campo, pero pastoreo el sur. No soy muy entendido, pero sé lo básico, que una oveja hay que sacarle la lana. Porque si no, después la oveja se llena de piojos, de garrapatas y anda con una chasca que no se puede ni en la cabeza la pobre oveja. Entonces, la amonestación cumple esa función y deja a la oveja monona, ¿cierto? Como decían los antiguos, para la ocasión. Y aquí, mira, yo te digo, como pastor, como obispo y como tu hermano, se nota cuando una oveja se deja pastorear, se deja amonestar. Mira, pinta la oveja. Pero cuando la oveja rebelde, la cuestión parece un chivo que es puro arrancarle, hermano. Ahora si póngase de pie, no voy a seguir más hablando porque es mentira de lo que está hablando de estos temas. Pero ¿qué le parece si oramos por los pastores? Yo creo que usted, en esta oración, al poner nuestras manos sobre los siervos, sobre su familia, podamos decir, Señor, llévanos a la victoria. No esa oración egoísta, llévanos a la victoria, no. Juntos, eso es grupal. Es como vimos el ejemplo del rey David, como vimos el ejemplo de Pablo a la iglesia en Corintio. Llévanos a la victoria, Señor. Porque si Dios lleva a los siervos a la victoria, ustedes también van con Él. Voy a pedirle a mi pastor que pase con su esposa aquí adelante. Un momento de oración con ellos. Ay, de pie, no se preocupe, pastor, tranquilo. Me gustaría que los hermanos de la congregación que sientan y quieran hacerlo, se pongan al lado de él. Yo voy a poner aceite en su mano y vamos a hablar por expresiones. ¿Ya? El día 13, cuando sea el día del pastor, el pastor va a designar a una persona para que ese día organice algo. Eso queda a criterio de la congregación, pero ya le he dado algunas orientaciones. Pero lo más importante es, hagan el hábito de elegir a sus pastores. Estamos en tiempos de guerra, espiritualmente hostiles, pero creo y sigo predicando de que Dios va a llevar a la victoria en su iglesia. Amén. Voy a bajar para... Esto no es una oportunidad. Pero sé que la Biblia simboliza la iluminación, cuando Dios te da claridad. Y es algo muy hermoso cuando tú oras por tu pastor, es una cuestión que te llena. No sé si a alguien más quiere pasar, mi manita a la puerta. No se preocupe, yo voy a dormir.
Ok, mientras mi hermana canta una melodía, si puede o algo, vamos a inclinar el rostro. Yo quiero que usted se acerque a los pastores. No es necesario que ellos se arrodillen, pero que ponga sus manos sobre ellos. Yo ore por cada hermano que no está, para que toda esta congregación, juntas, vayan a la victoria, lo que queda por delante y por el trabajo que se va a hacer. Vamos a orar, amén. Padre que estás en la gloria, en esta tarde, Señor, junto a nuestros hermanos, hemos oído tu palabra, Señor, que nos habla del triunfo. Empieza la victoria, Señor. El olor, la fragancia, Señor, de tu sabiduría, del conocimiento, Señor, que has entregado, Señor, a los que estamos a tu servicio. Queremos pedirte, Señor, por el pastor, por su esposa, por su familia, Señor. Desde el cielo estamos en tiempos de guerra. Tú has escogido, Señor, a tus mejores hombres, Señor, para llevar adelante, Señor, el triunfo, Señor, de cada uno de estos rebaños, Señor. Te pido por el pastor Benjamín, por su esposa Andrea. Te pido, Señor, por su salud, por sus finanzas, por su ministerio. Te pido, Señor, que levante en esta congregación un remanente renovado, Señor. Dios mío, que demuestre aprecio, ternura, Señor, hacia su ministerio. Te pido, Señor, por estos siervos, sea, Dios mío, el bálsamo de tu gracia, Señor, haciendo descansar, Señor, su corazón. Dios, tú conoces todo su anhelo, su fuerza, sus ímpetus, Señor, que ellos tienen para servirte. Dios mío, te pido, Señor, que pongas sobre ellos la gracia de lo alto. Te pido, Señor, por tu siervo, ayúdame, Señor, ministra en el silencio de la noche. Dios mío, tú entregas, Señor, la estrategia, como lo hiciste con el rey David. Tú entregas el plan perfecto, Señor, para avanzar. Te pido por el Señor. Te pido, Señor, que use su vida, así como Él lo anhela, Señor, en señal, prodigios y milagros, Señor, que están disponibles, Señor, para el tiempo, Señor, que estamos viviendo. Te pido, Señor, por tu siervo, extiende tus manos sobre él, Señor. Llénale de sabiduría. Dios mío, fortalece su mano, su corazón. Consuele, Dios mío, su vida. Recompensa, Señor, Dios mío, su entrega y su silencio. Dios mío, conforme su corazón. Dios mío, tu palabra dice que llegará el día en que tú enjugarás toda la lágrima. Y en ti seremos recompensados, Señor. Bendiga esta congregación, este remanente, Señor, que está representando a aquellos hermanos que no han podido llegar. Bendiga esta congregación de aquí de Lampa Chorrillo, Señor, que podamos ver la victoria, Señor, que está prometida para aquellos que confían en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Abrazo a su pastor, a su pastorita. Amén.
Bueno, se siente un momento, ya voy a entregar este lugar, no sin antes animarles a perseguir el triunfo. A mí me salta el corazón cuando pienso en el triunfo que Dios me da. Que lo puedo ganar Dios, ¿no? Te llenáis de fuego cuando piensas en eso. Quiero dejar con un versículo al pastor, de la pastora, para que se aferren a la promesa del versículo 1 del capítulo 40 de los Salmos, donde dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Dios sabe cuál es el clamor de ellos. Y ahí habla de esperar resignadamente, que eso significa pacientemente. Tú te resignas a lo que Dios va a hacer. Así que te dejo con esa palabra. He ahí sus ovejas. Y Dios les va a llevar a la victoria. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra en este día. Sus oraciones por mí, tengo algo por delante, pero confío en el triunfo de Cristo. Dios les bendiga. Tómense de pie y vamos a glorificar al Señor.